ustedes compartiendo de lo que nuestro Padre me ha compartido y de lo que hemos tenido pues, en algún momento que rumiar, ¿verdad? Sí saben qué es rumiar, que es en la vaca para masticar, y que en la noche, como tienen otro estómago, lo vuelven a masticar y lo vuelven a masticar. Pues si nunca los regañaron por masticar chicle y decirles que parecían vacas, es porque no comían chicle. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Santiago, el capítulo 5, en su verso 16. Santiago 5:16. Es un libro cortito, está antes de Primera de Pedro y después de Hebreos. Si es un ávido lector de la Biblia, probablemente tenga pegadas las páginas. Hágale así, para que se le despegue. ¿Lo tenemos, hermanos? Vaya, dice la palabra del Señor en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Queremos agradecerte por absolutamente todo, por aquellas circunstancias probablemente no gratas, o que nosotros entendamos como no gratas para nuestras vidas, y por aquellas oraciones contestadas, por aquellas situaciones que nos han alegrado, por aquellas noticias que hemos esperado. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú tienes un control absoluto de nuestras vidas y de la eternidad misma. Tú tienes soberanía, tú estás sobre todas las cosas, mi Dios. Tú estás por encima de cualquier circunstancia o situación que ocurra, mi Dios. Y te agradecemos por eso que ocurre, te agradecemos por los gobiernos, te agradecemos por absolutamente todo. Mi Dios, en esta noche te pedimos que pongas palabras en mi boca, que sea tu Espíritu Santo quien esté tomando el control y quien esté guiándonos, quien esté recordándonos, redarguyéndonos, que nos esté instruyendo o corrigiendo según sea lo que tu Espíritu considere en las vidas de cada uno de nosotros. Mi Dios, Padre, ponemos este culto en nuestro corazón para servicio a ti, ponemos nuestro corazón dispuesto para lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El tema de esta tarde noche, decidí ponerle la oración eficaz. Y de hecho, por eso el verso principal es el 5:16 de Santiago. Y todo esto nace, y de hecho con mi papá hablábamos, y creo que la vez anterior que me tocó, el miércoles que me tocó los testimonios, les hacía referencia, yo ya lo venía rumiando, si se acuerdan, y si no se lo recuerdo. ¿Para qué orábamos? ¿Cuál es la finalidad de orar? Realmente entendemos que Dios es soberano, que Dios lo sabe todo, pero ¿por qué oramos? Oramos como un desahogo, como una especie de catarsis, que cuando usted se siente mal o cuando usted ha hecho algo que no le puede contar a nadie y se va en oración, o cuando está desahuciado y solo cuando está desahuciado va y ora. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es la finalidad de la oración? En algún momento yo tuve un choque, digamos, mental, en el sentido de que yo decía, bueno, si Dios lo sabe todo, y si Dios hace su voluntad, ¿por qué oramos? Usted puede ser que ya tenga la respuesta. Yo tenía en ese momento 13, 14 años, y me nació la pregunta, me nació la incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ora usted? ¿Ora? La otra pregunta, ¿ora? Yo les pregunto por qué oran, pero me dicen, hermano, fíjese que yo oro cuando venimos acá los 5 minutos después de los testimonios, ¿verdad? Eso es lo que yo oro en la semana.
¿Por qué oramos? ¿Qué es la oración? Creo que tradicionalmente la hemos entendido como aquella conversación con Dios o como aquel momento en el que yo extiendo o expongo a Dios mis situaciones, mis circunstancias. Lo estoy tratando de hacer resumido, digamos. Me llama la atención, C.S. Lewis dice, ya ustedes saben que a mí me gusta mucho ese escritor, y hace referencia a que la oración no era para doblar la mano de Dios o para que la voluntad de Dios fuera mi voluntad, sino para que mi voluntad se alinee con la de Dios. Y de igual manera parafraseándolo. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la oración eficaz? Cualquiera de los conceptos que nosotros pudiéramos en un primer momento tener, por ejemplo, la conversación con Dios, que ese es por antonomasia, por lo máximo, es el concepto entendido y de ese vamos a partir, la conversación con Dios. ¿Sí? Ese momento en el que usted platica con Dios, con su papá, ¿verdad? Se ha hablado mucho en algún momento, tradicionalmente, que la bidirección es yo hablo en oración y Dios me responde a través de la Biblia. Pero en este momento vamos a hablar de ese momento de la oración eficaz. Y por eso iniciamos con Santiago. Santiago 5:16, vamos a omitir cierto contexto y me quiero centrar en el final. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que muchos de los que estamos aquí venimos miércoles a miércoles presentando muy probablemente nuestras peticiones. Muy probablemente en sus hogares presentan sus peticiones en oración. Pero muchas veces existe aquella situación que no vemos nuestra oración contestada. No vemos nuestra oración contestada. Y la idea de que, bueno, Dios a mí no me oye, o la idea de que entonces Dios no me quiere contestar a mí, muchas veces está errada. ¿Por qué? Y ya vamos a ver cuál es la idea o cuál es la visión que tiene la Biblia sobre la oración. Al respecto, esta oración eficaz, en el mismo contexto de Santiago, vemos que la misma Biblia hace referencia a que la oración debe ser con fe, como primer punto. La oración debe ser con fe. Creo que no es nada nuevo para ustedes. Que les digan, que ore con fe. Pero, ¿en qué? ¿Cómo? Yo le hice 3 preguntas. ¿En qué objeto tenemos que poner la fe? Cuando hablamos de la fe en el momento de la oración, ¿en qué sujeto tenemos que poner la fe y en qué resultado tendríamos que tener la fe? La fe debe ser puesta en el objeto correcto, en el sujeto correcto y en el resultado correcto. La fe en la oración no es una actitud positiva, no es sencillamente, sí me voy a ganar la lotería. No es sencillamente, sí me va a caer un carro del cielo. Tenga cuidado porque si le cae lo mata. No es una simple actitud positiva o un positivismo barato. Entonces vamos a irlo desglosando. La fe en el objeto correcto, la fe no debe estar en la oración. Ojo, la fe no debe ser en la oración. La fe debe ser en la voluntad soberana de Dios. No es que por el hecho de orar usted va a recibir aquella necesidad o aquello que le gusta o aquello que quiere o aquel proyecto que tiene en su mente. No es por el hecho de orar. Por el hecho de la voluntad y soberanía o la voluntad soberana de Dios. Veamos qué dice Lucas 22:42. Vamos a movernos un poquito.
Lucas 22:42. Hablando Jesús, orando en el monte Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de Jesús. Jesús, Dios mismo encarnado, la imagen visible del Dios invisible, nos está mostrando que a dónde se dirige su oración. A la voluntad soberana de Dios. Y es que nos hemos centrado a aquella idea de que la oración gira en torno a nosotros. De que aquella visión, pienso yo, satánica de la religión, que nos hace ver como el centro del mundo, o el centro de la existencia. Inclusive, como la meta de Dios. Y tenemos que entender que la idea principal de la Biblia es la gloria de Dios. Con lo cual, la oración, ¿qué es lo que tiene que llevar? La gloria a Dios. No significa esto que Dios no quiera bien para nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Que Dios sí quiere bien para nosotros. Pero ese bien también es para que la gloria sea para Él. Entonces, hay que sacarnos la idea de que todo gira en torno a nosotros. No solo en la Biblia, también en la vida. No todo gira en torno a nosotros. La señora que lo volvió a ver mal, que usted cree que lo volvió a ver mal, ni lo estaba viendo. Andaba pensando en que se peleó con el marido en la mañana. Y usted pensó, me vio mal la hermana. Y la hermana pensando, ¿y cómo voy a pagar? O sea, no todo gira en torno a nosotros. Como máxima, esto tampoco. Entonces, el objeto en el que se pone la fe no es en la oración, no es en la oración. La oración es una herramienta que Dios le ha dado a criaturas finitas para que la ejerzan, primero su comunicación y segundo su voluntad. Entonces, entendemos primero, la fe debe ser puesta en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios y no en la mera oración. Entonces, la oración es una herramienta. La fe debe ser también puesta en el sujeto correcto. Y hay yo le llamo frases de bumper stickers, frases que usted pone, que los buses ponen atrás, imagínense. Solo Dios sabe si volveré. Las frases bien chiclosas, bien que se pegan. Entre ellas está una frase muy, muy famosa y es: confía en ti mismo. ¿Sí? Confía en ti mismo. Yo les digo lo que dice la Biblia y es que maldito el hombre que confía en el hombre. Que confía en usted mismo, pues cuidado. Cuidado. No digo esto que tienen que tener una baja autoestima, sin embargo, cuidado. Entonces, la fe en el sujeto correcto, ¿en quién se pone la fe? Usted puede orar en algún momento, Señor, hablándole el corazón al patrón para que me dé ese aumento de dinero, ese aumento de trabajo. Yo sé que todos pedimos aumento de trabajo, pero no de dinero, ¿verdad? De trabajo sí, dinero no. A ella no le dio risa. ¿En qué se está poniendo la fe? Bueno, vamos ahí cerquita en Juan 14:13. Son versículos que yo creo que ustedes se saben de memoria, pero si no se lo saben, los pueden buscar. Juan 14:13. Dice, y de todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre, ¿qué?, sea glorificado. Entonces,
no es que lo que pidamos en su nombre sea para que nosotros nos sintamos bien, ¿verdad? Impacta un poco, choca un poco la idea, pero les prometo, bueno, no les puedo prometer, pero al final espero que nos salgamos reconfortados. No es para que nos sintamos, es para que el Padre se lleve la gloria. O sea, imagínense lo que Dios nos ha dado. Quiero que veamos la oración más que como algo normal, como algo que se hace en las iglesias, como lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Como parte de su gracia, de hecho como parte de las herramientas para el crecimiento espiritual. La oración es una muy buena herramienta. Entonces, dice, lo que pidiéramos lo vamos a pedir en el nombre de Jesús para gloria del Padre. Entonces, ¿la fe en qué tiene que estar puesta? En Jesús. En Jesús. Teniendo en cuenta que lo que pidamos, como vamos a ver si lo pedimos bien, ¿verdad? Va a ser para la gloria. Va a ser para la gloria de Dios. Entonces, primero, fe en el objeto correcto, es decir, en la voluntad y soberanía de Dios. En el sujeto correcto es en Jesucristo. Y tercero, la fe en el resultado correcto. La fe no debe estar puesta, como les decía al principio, en un positivismo barato. Hay algo bien famoso, tal vez los hipotes puedan ubicarse un poquito más. Manifiéstele. Ese manifieste es, diga que sí lo va a tener. Allá atrás vi unos hipotes que sí se acordaron, que sí lo va a tener. Hay un versículo que a mí me encanta y está en Daniel. Vamos a Daniel, en el Antiguo Testamento. 3, 17 y 18. ¿En qué resultado tenemos que tener la fe? Quien no tenga mi ayuda, porque como ha habido lector de la Biblia también se me pega. 3, 17 y 18. Bueno, lo leo yo. Dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos hablando los conocidos 3 amigos de Daniel. Nabucodonosor les dijo, adoren, si no, al horno. Ellos dijeron, a ver si su Dios los salva. Ellos dijeron, sí, nos puede salvar. Pero me encanta el 18. ¿Qué dice? Y si no, ay, qué faltos de fe ellos. ¿Eran faltos de fe? No, al contrario. Al contrario. ¿En qué resultado estaban poniendo su fe los conocidos Sadrach, Mesach, Abednego, o sus nombres Ananías, Azarías y Misael? ¿En qué estaban poniendo la fe? ¿Cuál era el resultado que ellos esperaban? Que se cumpliera la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué resultado hay que poner la fe? En que lo que Dios haga va a ser lo mejor para nosotros. Independientemente si es agradable o desagradable. De hecho, eran muy conscientes de Sadrach, Mesach y Abednego. Él nos puede librar y seguramente nos va a librar. Pero si no nos libra, es porque era su voluntad. Entonces,
La oración eficaz, claro, podrán haber disertaciones que lo aborden de una manera diferente, pero creo que se resume en que nuestra oración debe estar puesta en la fe en Cristo y en su voluntad, y en que su voluntad se cumpla. ¿Por qué? Porque esto le va a llevar gloria a Dios. Entonces, este primer elemento, llamémosle porque aquí vamos desglosando, el primer elemento que es de una oración eficaz es una oración con fe. De igual manera, el segundo punto, llamémosle, la oración eficaz debe ser por los motivos correctos. ¿Sí? Por los motivos correctos. ¿Dónde encontramos esto? Ahí mismo en Santiago, y nuestro hermano Javier hizo la lectura, Santiago 4, en el verso 3. Lástima que no está nuestro hermano Dimas, que se lo sabe toda esa porción, ¿verdad? Dice 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Se lo saben de memoria ya, ¿verdad? Y me llama la atención porque usted me puede decir, mire hermano, el carro que yo estoy pidiendo, lo estoy pidiendo para llevar a los hermanos de la iglesia. Entonces estoy pidiendo bien. Pero está pidiendo el carro de 2 puertas. El carro de 2 puertas, deportivo, que no lo va a querer traer porque hay túmulos por acá. Es un decir. Muchas veces, y producto de nuestra inmadurez espiritual, pensamos que estamos pidiendo bien. Y de hecho, la Biblia es clara en decir que muchas veces no sabemos ni qué pedir. Y es el Espíritu Santo el que a través de gemidos indecibles, pues intercede, ¿verdad? Dice qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra limitada percepción creemos que eso nos va a servir. Habrá muchos que son padres acá y muy probablemente alguna vez han escuchado que sus hijos le dicen tienen hambre. Vaya que hay frijoles, no es que tengo hambre de pizza. Es que de pizza tengo yo hambre, de hamburguesa, de pollito. O si no, pregúntenle a los que tienen mascota. Le llevan la maxi chucho ahí, no se la comen porque tienen hambre de pollito, de hígado. Muchas veces en la limitada percepción de los niños, ellos entienden que eso es lo que necesitan en ese momento, que eso es lo que su cuerpo les pide. Pero como padres responsables, ustedes claramente le dicen, sí, hijito, ya vamos a llevarte a la pizza. Si por los niños fuera, los niños desayunaran en la mañana pizza, en el mediodía hamburguesa y en la noche que lo lleven al pollo campero. Ahí me cuentan cómo salen a fin de mes con la cartera. Como padre responsable le dicen, no, mira, tenés que alimentarte de otra manera. Aunque sea frijoles, desayuno, almuerzo y cena, porque es para lo que alcanza, ¿va? Pero esa idea de responsabilidad, pues los padres la tienen. Porque saben o al menos pretenden saber lo que es mejor para sus hijos. Y si nosotros, tomando palabras de la Biblia, que somos limitados también, deseamos para otras personas, en este caso los padres para los hijos, cosas buenas, y se abstienen de darle cosas que probablemente los van a afectar, ¿cuánto más Dios, que conoce la eternidad, el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas, no va a darnos aquello que nos va a beneficiar?
y que, por supuesto, va a llevarle la gloria. Entonces, muchas veces esa oración que usted considera que no ha sido contestada o que le contestaron lo contrario que a lo que usted estaba pidiendo, muchas veces esa oración, no muchas veces, siempre, el 100% de las veces, lo que Dios ha respondido es lo que necesitamos. Entonces, muchas veces, bueno, cuando la oración muy probablemente no es contestada de la manera que nosotros esperamos, es porque hemos pedido mal. Si pedimos en consecuencia a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Si pedimos contrario a la voluntad de Dios, no lo vamos a recibir. Así de sencillo. Así de sencillo. Tercero, la oración eficaz debe ser realizada por los justos. Esto no significa bajo ninguna circunstancia que Dios en ningún momento pueda atender una petición o una oración realizada por una persona injusta. Ya vamos a abordar quiénes son los justos. De hecho, la Biblia la Biblia dice que Dios manda a Pedro directamente a donde Cornelio a que le predicara el evangelio, porque Dios había visto cuál era la actitud de Cornelio. Si no sabe quién es Cornelio y quién es Pedro, es una película bien chiva. Léanla. Debe ser realizada por los justos. Pero ¿quiénes son los justos? Bueno, vamos a Romanos 5:1. Dice Romanos 5:1, que yo sé que lo saben de memoria. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los justos? Un justo es aquella persona que no tiene culpa. Es aquella persona que se le reconoce sin pecado, o es aquella persona que no se le dará castigo. Es importante identificar que nosotros hemos llegado a ser justos a través de la justificación. O sea, hemos sido declarados justos. No es que seamos justos por nuestras propias fuerzas. Y de hecho, el 5:1 dice justificados, declarados justos. ¿Quiénes? ¿O por medio de qué? Por medio de la fe. Tenemos paz para. Entonces, ¿quiénes son los justificados? Aquellos que por medio de la fe están en paz con Dios. Están en paz con Dios. Ahora, ¿solo ahí lo dice? No, ahí mismo en Romanos, podemos ver un poquito más atrás, el 3:30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces tenemos que ¿quiénes son los declarados justos? Aquellos que por medio de la fe, repito, están en paz. ¿Y la fe en qué? La fe en que Cristo, con su sacrificio, pagó todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y que es lo único suficiente para que nosotros podamos entrar al cielo. Para que nosotros podamos ser declarados justos. Para que nosotros podamos ser declarados sin culpa.
El que es declarado sin culpa es el justificado, es el justo. Entonces, tenemos, en resumen, la oración debe ser con fe, la oración debe ser por los motivos correctos y la oración eficaz debe ser realizada por los justos. Ahora, ¿qué pasa con esta oración eficaz? Creo que me salté ahí un puntito y es que es la eficacia. Eficacia es algo que logra su cometido, ¿sí? Por ejemplo, si usted va al súper, todos hemos ido al súper, hay una maquinita donde hacen pip, pip. No sé cómo se llama el escáner, pero yo escáner le digo. ¿Cuál es su trabajo? Escanear el código de barra. Ese es su trabajo. Si lo cumple, está siendo eficaz. Pero ¿qué pasa con usted? Ay, no, y de ahí la muchacha tiene que meter ahí los datos. No está cumpliendo su cometido. Va. Una oración eficaz es aquella oración que cumple su propósito. Volvamos al principio. El propósito no es que nosotros tengamos un carro del año. El propósito de la oración es una herramienta que le lleva a la gloria y que nos es prestada para acompañar y poder llevarle gloria a Dios. Ahora, esa oración eficaz que cumple su propósito, dice, puede mucho. Y veamos que el contexto está hablando, por ejemplo, de que nos unamos en oración. Me encanta que Santiago hace la oración como un acto o como un hecho que se debe hacer en conjunto, como grupo. Pablo en muchas ocasiones y de igual manera lo dijo, oren por mí. A la iglesia, oren por mí. ¿Por qué? Porque es un elemento o es una herramienta que podemos utilizar en conjunto. Y podemos disfrutarla en conjunto. Entonces, dice que puede mucho. No dice que puede todo. No dice que siempre tendrá una respuesta positiva. Dice puede mucho. Puede mucho. Vamos al principio. La oración no le va a torcer la mano a Dios. La oración no es para que nosotros logremos todo lo que nos propongamos o que saquemos el campeón que hay en nosotros. No. La oración le lleva gloria a Dios. Y es una herramienta que Él nos ha dado para cumplir su propósito. Habrá muchas cosas que son la voluntad de Dios, esperando que la pida. Esperando que la pida. Que Él prefiere y disfruta más la comunión con nosotros que aquello que vayamos a recibir. Y de hecho, Jesús nos lo mostró. Se apartaba, iba a orar. Se apartaba, iba a orar. Disfrutaba de la comunión con el Padre. Disfrutamos nosotros de la comunión con el Padre. Recordemos, la oración es una herramienta. Es una herramienta eficaz cuando se cumplen determinados criterios. Y para finalizar, la oración no espera, y estuvo en el Facebook, tal vez algunos lo vieron esta frase. La oración no es para informar a Dios de nuestras necesidades, porque Él lo sabe todo. Tampoco es para persuadirlo a obrar a nuestro favor, pues tiene planes de bien para nosotros. Lo hacemos para ejercitar nuestra confianza en su bondad, descansar en sus promesas y declarar nuestra dependencia de Él. Está en el Facebook de la iglesia, denle like, agréguelo a favoritos, póngale la campanita y lo que dicen los youtubers. La oración, ya saben. Y yo recuerdo, para cerrar, cuando me chocaron las ideas. Era un cipote de 13, 14 años que no entendía de nada de la vida ni de nada de la Biblia. Y todavía
no me hace falta, mucho. Sin embargo, ahora comprendo que aunque Dios lo sepa todo, aunque Dios vaya a obrar siempre para bien para nosotros, y Dios siempre va a ser bueno porque naturalmente Él es bueno, porque en su esencia Él es amor, Dios nos ha dado esa herramienta para que podamos descansar en sus promesas, para que podamos alinear nuestra voluntad a la de Él mediante la dependencia. Usted está viviendo de forma independiente de Dios. Le animo, le insto, se vaya en oración, dependa de Él. Muchas veces llegamos hasta límites por independiente, porque tratamos de vivir para nuestros deleites. Entonces, la oración es una herramienta, una de las tantas que pueden haber para nuestro crecimiento espiritual, si ese es uno de sus propósitos para este año. Oremos más, oren sin cesar, oremos. Padre, Señor y Dios, que estás en el cielo, que estás en nosotros, gracias por habernos recordado